Hola, buen día. Somos el grupo 106002A 2035 del programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy tenemos programado hablarles sobre la partida doble y la ecuación patrimonial. Además de ello, daremos conceptos básicos de la contabilidad como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y costos. Además, dejaremos ejemplos prácticos sobre estos conceptos. Continuando con la partida doble, hablaremos algo breve, sencillo, sobre su creación. Entonces decimos que esta inicia en los siglos XIII y XV en Europa como respuesta a un gran crecimiento del comercio, donde los mismos comerciantes, acuerdo a necesidades, se vieron obligados a crear un sistema que fuera confiable y que reflejara derechos y obligaciones a los mismos, para así llevar una contabilidad acorde al tiempo. Definimos la partida doble como un principio fundamental de la contabilidad que nos indica que toda transacción afecta por lo menos dos cuentas, donde una debita y la otra acredita. Esto significa que no puede existir un registro sin que otro lo equilibre, manteniendo así el famoso equilibrio contable. Un ejemplo práctico para ello es, si una empresa compra mercadería en efectivo, esta aumenta en mercadería y disminuye en dinero en caja. A esto se le llama equilibrio contable. Bueno, mi nombre es María Fernanda Chacón y el tema a exponer es ecuación patrimonial. Iniciaremos dando la definición de ecuación patrimonial. ¿Qué es la ecuación patrimonial? Es la comparación entre lo que la empresa tiene y lo que se debe, lo cual permite identificar de dónde se financiaron los activos para la construcción de esta empresa. Esta ecuación sigue el método de la partida doble y es un pilar de la contabilidad porque con ella podemos verificar el equilibrio entre sus obligaciones internas, que serían el patrimonio, y sus obligaciones externas, que serían los pasivos. Esta ecuación patrimonial se representa mediante unas fórmulas. Su fórmula estándar es activo igual a pasivo más patrimonio. Recordemos que el activo es todo lo que la empresa posee y el pasivo son las deudas que tiene externas con bancos, proveedores y demás. Y el patrimonio, que es el capital social que brindaron los socios inicialmente para poder crear la empresa. Con la ecuación patrimonial también podemos sacar el pasivo y el patrimonio. El pasivo que es igual a activo menos patrimonio y el patrimonio que es igual a activo menos pasivo. Entonces daremos un ejemplo de la ecuación contable de su fórmula estándar. Vamos a una empresa que va a iniciar sus labores. Vamos a hacer un registro contable. Entonces la empresa Demons inicia sus labores con 30 millones de pesos en efectivo, un computador de 1.300.000 y un escritorio de 800. Entonces vamos a ingresar las cuentas contables, que sería el 1 activo, entonces serían 15 propiedad, planta y equipo, que sería el computador y el escritorio por un valor de 2.100.000 y 11.05 caja en efectivo, que serían los 30 millones de pesos. En el pasivo no vamos a registrar porque no contamos con deudas externas todavía. Y en el patrimonio colocamos pues el capital social, que son los 32.100.000 en total que colocaron los socios para la creación de la empresa. Vamos a hacer un ingreso contable de una deuda. Entonces, la empresa adquiere un préstamo en el Banco de Vivienda por un valor de 25 millones. Colocamos nuevamente propiedad, planta y equipo por los 2.100.000 y 11.05 de caja en efectivo, que aumentaría por un valor de 55, que serían los 30 millones que colocaron los socios inicialmente, más los 25 millones que se solicitaron como préstamo en el banco. En la cuenta del pasivo vamos a ingresar cuentas por pagar, que son los 25 millones que se les solicitó al banco. Y el capital social, pues los 32.100.000 que tenemos inicialmente. En las otras fórmulas que manejamos, que es el pasivo, y para hallar el patrimonio también, lo vamos a hacer por medio de un ejemplo. Entonces, esta empresa se llama SAT.
Esta empresa cuenta con unos computadores de 3 millones de pesos, tiene un terreno de 18 millones de pesos, tiene unas cuentas por cobrar de 7 millones 500, unos proveedores de 6 millones 200 y un préstamo bancario de 5 millones de pesos. Registramos las cuentas contables, iniciamos con los activos, que sería 15 propiedad, planta y equipo, que serían los computadores y el terreno, por un valor de 21 millones. Luego colocamos pues las cuentas por cobrar, que sería 13 deudores por un valor de 7 millones 500. Si sumamos esto, tenemos un activo de 28 millones 500. Luego ingresamos los pasivos, que serían los proveedores, 22 proveedores, 6 millones 200 y 2105 bancos nacionales, que es el préstamo con el banco por un valor de 5 millones. Al sumar esto nos da un total de 11 millones 200, que serían las deudas que tenemos con los externos. Para solicitar el patrimonio, entonces vamos a restar el activo menos el pasivo, que son 28 millones 500 menos 11 millones 200 para un total de 17 millones 300. Entonces ahí contamos con una partida doble. Para solicitar el pasivo también es igual, se resta el patrimonio menos el activo y nos da un valor de 11 millones 200. Muchas gracias. Mi nombre es María Alejandra Pacheco y les voy a hablar un poco de fundamentos de contabilidad, como lo son activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué es un activo? Bueno, es el recurso que la empresa controla, ya sean bienes o derechos, del que espero tener beneficios económicos futuros. Por ejemplo, dinero en caja, bancos, inventarios, maquinaria, edificios y cuentas por cobrar. Las cuentas que integran esta clase tendrán siempre saldo de naturaleza débito, con excepción de las provisiones, las depreciaciones y las amortizaciones. Los grupos que esto tiene son efectivos y equivalentes al efectivo, las inversiones, los deudores, los inventarios, las propiedades, planta y equipo, los intangibles, los diferidos, los otros activos y las valorizaciones. Ahora, el pasivo es la obligación presente de la empresa con tercero, surgida de hechos pasados que implicarán la salida de recursos en el futuro, por ejemplo, préstamos bancarios, cuentas por pagar a proveedores, impuestos y salarios por pagar. Las cuentas que integran esta clase tendrán siempre saldo de naturaleza crédito y como también comprende los grupos en obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar, los impuestos y gravámenes, las obligaciones laborales, los diferidos, otros pasivos estimados y provisiones, los bonos y papeles comerciales. El patrimonio es el valor residual de la empresa, es decir, la parte de los activos que pertenece a los dueños después de restar los pasivos. Se compone de capital aportado por los socios, reservas y utilidades acumuladas. Las cuentas que integran esta clase tendrán siempre naturaleza crédito y comprende los grupos de aporte de los accionistas, socios o propietarios, superávit, reservas, revalorización de patrimonios, dividendos y resultado de ejercicios. Bueno, un claro ejemplo de activo, pasivo y patrimonio en una empresa. En este caso, la empresa se llama Panadería El Trigo. Este tiene información contable tomada hasta el 31 de diciembre del 2025. Tenemos en activo, efectivo en caja de 1 millón de pesos, dinero para gastos diarios, banco 5 millones de pesos, cuenta corriente, inventarios 8 millones de pesos, se va en harina, levadura, azúcar, productos terminados, cuentas por cobrar al cliente 3 millones de pesos. Estos son clientes fiados que pagarán luego. Maquinaria para panadería. Aquí encontramos hornos y amasadoras por un valor de 20 millones de pesos. Mobiliarios y equipos. Encontramos vitrinas, mostradores, estanterías por 7 millones de pesos. Vehículo de reparto, 15 millones de pesos. Para un total de activo de 59 millones de pesos.
Bueno, en pasivo tenemos proveedores de harina y otros insumos por un valor de 6 millones de pesos. Esto sería para pagar en 30 días. Préstamos bancarios a 5 años por compra en el horno, 18 millones de pesos. Obligaciones laborales por un valor de 2 millones de pesos. Impuestos por pagar por 1 millón de pesos. Para un total de pasivos de 27 millones de pesos. Ahora tenemos a patrimonio, que esto ya es lo que realmente es el dueño. Se calcula como patrimonio igual a activo menos pasivo. Tenemos lo siguiente: patrimonio igual a 59 millones equivalente a activos menos 27 millones equivalente a pasivos por un total de 32 millones de pesos. Ese patrimonio puede estar compuesto de esta manera: capital aportado por los socios, 25 millones, utilidades acumuladas de años anteriores por 5 millones, utilidades del ejercicio actual por 2 millones, por un total de patrimonio de 32 millones de pesos. Ya como tal, aquí tenemos el resumen conceptual con este ejemplo. Tenemos que activo todo lo que la panadería tiene y que le ayudará a generar ingresos: dinero, inventarios, hornos, vitrinas, vehículos, cuentas por cobrar. En pasivo, todo lo que la panadería debe: préstamos al banco, deudas con proveedores, salarios e impuestos pendientes. En patrimonio, tenemos que la parte de la panadería que realmente pertenece a los dueños, es decir, lo que quedaría para ellos si se vendieran todos los activos y se pagaran todas las deudas. Buen día, mi nombre es Marian Suárez y voy a hablarle sobre qué son los ingresos. Los ingresos son el aumento del patrimonio de una empresa que se generan por ventas, servicios o aumento de activos. Este se divide en dos grupos: ingreso de periodo y ingreso de patrimonio neto. Ingresos del periodo. Este sirve para calcular la ganancia o la pérdida. Este se divide en dos: en ingresos de explotación, que es actividad normal de la empresa, que son las ventas, servicios, comisiones o ganancias por ventas de activos. Ingresos financieros, estos provienen de operaciones financieras como dividendos, intereses de ventas de acciones. Ingresos del patrimonio neto. Estos no afectan la ganancia del periodo y aumentan directamente el patrimonio. Un ejemplo es el aumento de valor de activos financieros. En conclusión, los ingresos son los recursos que fortalecen las empresas y permiten medir su crecimiento económico. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Torres y voy a exponer sobre los gastos. Los gastos son lo que una empresa pierde de su patrimonio neto. No simplemente es dinero que se gasta, sino también una inversión necesaria para obtener bienes o servicios que la empresa necesita para funcionar, ya sean materiales, salarios, electricidad, entre otros. La partida doble establece que toda transacción afecta al menos dos cuentas en caso de los gastos. Estos generan cambios en los activos, por ejemplo al usar dinero, o en los pasivos como al generar deudas por servicios recibidos. Es decir, los gastos reducen el patrimonio, son parte del proceso de generar ingresos y se reflejan como consumo de activos o aumento de pasivos. Los gastos se registran en cuentas temporales, llamadas cuentas de resultados. Estas cuentas sirven para un periodo, por ejemplo, un mes o un año. Al final del periodo se hace el cierre contable. Eso significa que los gastos se trasladan al resultado final, ya sea una ganancia o una pérdida, y al mismo tiempo se restablece, es decir, su saldo vuelve a cero para empezar el próximo periodo con las cuentas limpias. Los gastos se clasifican en gastos operativos, administración o ventas generales, gastos financieros, intereses y comisiones bancarias, y por último, gastos extraordinarios, ya sean siniestros o pérdidas no recurrentes. Referencias bibliográficas. Gracias por su atención.